y dijo. Obviamente que sí, no quiso interrumpir a las 5, así que finalmente se dio a conocer a las 7 de la tarde. Nosotros contábamos durante el programa que se estaba regrabando ese mensaje de Luis Caputo, el ministro de Economía, porque había unas cuestiones de comunicación y encuadre jurídico que no estaban como cerrando. Entonces tuvieron que regrabar ese discurso que se dio de 20 y pico de minutos, donde se dieron a conocer 10 medidas. Así que las vamos a enumerar, seguramente ya las escucharon, pero como para desarrollar algún punto específico que puntualmente hoy ya tiene consecuencias. En principio habló sobre los contratos de los empleados estatales, aquellos que se tomaron en el último año, que no tienen, digamos, una antigüedad de más de 12 meses, directamente no se van a renovar. Recordemos que también se había impulsado un proyecto donde impedían tomar justamente, por ejemplo, amigos, familiares en los ministerios, y pese a eso, de todas maneras, habían incluido 3.000 por lo menos empleados en varios ministerios. Por eso es que se están realizando observaciones de todas lo que son las plataformas donde figuran cada uno de estos empleados, y puntualmente los que tengan menos de un año de antigüedad no van a tener la renovación de esos contratos. De allí para abajo, ¿no? Obviamente. Se suspende la pauta por un año. Tiene que ver con esta pauta publicitaria que suelen tener los medios de comunicación privados en general. Lo que dijo Caputo es que parecería ser como una coima para los medios para que puedan adular justamente al gobierno de turno. Entonces dijo que era un gasto innecesario y que por lo menos un año no se iba a pagar nada. Habló de cifras puntualmente de cuánto era lo que se estaba invirtiendo en eso, así que se descarta por completo y se suspende durante 12 meses. La reducción de ministerios y secretarías, que fue parte también de la campaña de Javier Milei, decir que se iba a quedar con 8 ministerios nada más, finalmente se cumplió. De 16 ministerios se pasó a 8, después las secretarías también se achicaron, quedaron muy por debajo del 50% de lo que se estaba hablando justamente, por ejemplo, en los últimos 4 años. También hay que ver como la letra chica, ¿no? Porque uno puede achicar ministerios, pero hay equipos de trabajo que necesitan una base de empleados, que vos no las podés reducir por completo. Entonces hay que ver justamente que el 50% no va a ser exacto, sino que va a ser un 34% de esos empleados, esos sueldos que se estaban pagando, que se achicaron. Lo que sí, obviamente, quedó claro que los cargos más altos de los funcionarios, al eliminarlos, es un gasto que, por supuesto, se ha recortado muchísimo. Después el tema de las obras públicas, que también mucho se hablaba ayer de qué va a pasar con ese sector. No se van a licitar más obras públicas, se va a frenar, y aquellas que se firmaron pero que no comenzaron a desarrollarse directamente se van a cancelar, y a partir de ahora serán de manera privada esas inversiones. Se va a licitar, se va a buscar al inversor y se va a hacer de manera privada. Habló también en el medio de lo que significaba para ellos la corrupción en medio de las obras públicas y que por eso también esa decisión. Después habló también, esto es lo que más, digamos, le importa al que va de a pie, porque es cuando empieza ya a hablar de nuestro bolsillo, ¿no? Cuando habla de pautas, de reducción en los ministerios y demás, uno a veces lo entiende pero lo deja pasar. Pero estamos hablando de reducir los subsidios, no es la quita completa, pero reducir los subsidios, hay que ver a qué sector le toca, si se hace paulatinamente o no, porque esa letra chica no se dijo, si va a ser en un solo quite o si se va a hacer de a poco. Estamos hablando de subsidios energéticos y también de transporte. Así que atención con eso. El potenciar trabajo se va a manejar con el mismo presupuesto que se aplicó para el 2023, no va a tener mayor aporte, se va a mantener el mismo. El dólar oficial, que ya cambió su valor a 800 pesos, 800 pesos más los impuestos, 30 de impuesto a país, más el 30 de impuesto a la ganancia, que en realidad es una devolución que después se puede pedir, pero lo cierto es que podés llegar a comprar hoy un dólar oficial entre 1.150 y 1.350 pesos, porque va a depender siempre del valor que le ponga tu banco, y si es privado va a salir un poco más. Así que va a ser, sí, muy similar al Blue, que ya se está vendiendo alrededor de los 1.300 pesos si vas a buscarlo. Y la eliminación de los derechos de exportación, este libre comercio que estaba impulsando también Javier Milei en la campaña. Y por último, habló también de compensar un poco la necesidad que obviamente frente a todos estos anuncios va a tener la gente que hoy menos tiene y que tiene menos posibilidad también de afrontar,
y se va a duplicar la asignación universal por hijo y se aumenta un 50% la tarjeta alimentar en los próximos días. Estos fueron los 10 anuncios que obviamente como consecuencia hoy ya empezaron a tener impacto en el mercado. No solamente hablamos del dólar, sino de los aumentos. Esta mañana aumentaron un 25% más algunos de los alimentos. Hace minutos nada más acaban de comunicar el 37% del combustible de Shell. Esto estamos hablando de Shell, mañana vamos a estar hablando de YPF y el resto de las petroleras porque siempre se acompaña. Había que ver cuánto aumentaba el primero. Y también vamos a decir que hace unos minutos nada más se conoció lo que es la inflación de noviembre, que parece que ya estamos en otro país de noviembre a diciembre. Sí. Viste que es como impensado. Estamos hablando de un 12,8% de inflación de noviembre, 160,8% es una barbaridad que hoy interanual. Parece poco lo que se está y hoy nos parece para poco, claro. El futuro. Hoy nos parece poco, por eso digo, es otro país. Noviembre quedó tan atrás que parece otro país. Los alimentos aumentaron, claro, fíjate este promedio, 15,7%. Y yo te estoy hablando de un 45% de la carne ayer, un 25% que se suma a un 25% de hoy, los combustibles un 37%. Son números completamente diferentes. Claro. Así que para analizar un poco también todo lo que fueron las medidas y empezar a ver cómo se afronta todo esto de aquí en más, vamos a invitar, por supuesto, a sumarse a esta conversación a Francisco Martinelli Massa, que es analista político. También nos acompañó hace unos días para entender un poco también el discurso y demás del presidente. Así que, perdón, la despedida de Alberto Fernández era en ese momento. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Sí. Bueno, ¿cómo estás vos? Te habrán llamado de todos lados, nosotros también ahora, ¿no? Para analizar todo esto. Es que es preocupante la situación, claro. No pueden decir que no. Es decir, el aumento ya casi que es demencial en cierto punto. Está aumentando la nafta, lo que no aumentó y que no están las medidas de Caputo, yo creo que porque no puede hacerlo, son los servicios públicos, dado que requieren audiencia. Sí. El resto, mucho más no quedó al respecto. Y lo que me preocupa también, aparte de lo que no está en las medidas de Caputo, pero que sí se dio a conocer, es la vuelta del impuesto a las ganancias, la reforma de las jubilaciones, que no sabemos cómo la va a hacer, y tampoco dijo nada acerca de los salarios. Es decir, es un escenario en el cual, por palabras de Caputo, vamos a tener aproximadamente un 20% de inflación mensual. Puede ser más, puede ser menos. Es decir, esto es un cálculo. Sí. Hay que esperar al mes que viene para ver cuándo se efectivizó, en un contexto en el cual las jubilaciones, no sé si se van a reformar para que acompañe esta inflación. Claro. Yo intuiría que no. Y un salario que está estancado y que va a continuar estancado, porque no veo medidas que se hayan dicho al respecto. Entonces, por ende, es un escenario donde va a caer el poder adquisitivo. Claro, y justamente estamos hablando de la clase media, que es la que lucha por sostenerse en una clase media que le cuesta cada vez más. Hoy, con respecto a los salarios, varios sindicatos empezaron a reuniones de urgencia para ver si las paritarias empiezan a hacerse de manera mensual y ya no trimestral, como tal vez hasta hace un tiempo se estaba haciendo, para ver cómo acompañar. Pero bueno, del otro lado también tenés las empresas que tienen que sentarse a negociar y lograr un número. Sí, en efecto. No solamente las empresas de cualquier pyme, pero tengamos en cuenta que es el hecho de, creo que es el punto 9, creo que era, el de abrir las importaciones. Sí, el 9. Es muy preocupante, porque estamos hablando de las empresas, la mayor cantidad de empresas, el núcleo del trabajo, principalmente formal también, lo registrado, son las pymes. Claro. Y las pymes, si tienen que competir contra productos importados, van a ir a la quiebra, van a pasarla muy mal. Ya lo vivimos todo. La van a pasar muy mal. No es porque no tengan competitividad. Esto es un tema que me parece muy importante, el hecho de que cuando hablamos de la competencia con el mundo, hay que tener en cuenta de que hay países que compiten, no solo con Argentina, sino con el resto del mundo, de manera desigual. ¿A qué me refiero de manera desigual? Se ha dicho hasta el cansancio que países del sudeste asiático pagan sueldos de menos de $100 el mes, menos de $50 al mes. ¿Cómo competís con productos que tienen tan bajo costo salarial? También así están esas poblaciones. Y tengamos en cuenta eso. El hecho de abrir las importaciones tan a diestra y siniestra, es decir, yo no digo que las CIRAS sea el mejor sistema, yo creo que ha tenido varios problemas, pero el hecho de controlar qué se importa y qué no se importa me parece importante para al menos proteger las empresas públicas, no, las empresas pymes, las empresas locales, las empresas nacionales,
y que es verdad lo que decís, en las paritarias, o sea, los sindicatos están preocupados por sus trabajadores, pero también las pymes, digo, Claro. el centro para mí está en las pymes, tienen que proteger también su producción, tienen que ver qué hacer, y más teniendo en cuenta que ellas que eran exportadoras, también se le suma, que dijo Caputo, un aumento en las retenciones a las exportaciones. Sí, y yendo un escalón más abajo tenés el comerciante, que tal vez es de barrio, que es donde vos recurrís en el día a día por algo chiquito. Sí. Y ahora la verdad es que se viene también un sistema de compra que llaman dentro de la economía como la sola gastada, ¿no? El caminar para buscar un precio. Bueno, voy a caminar 15 cuadras más, pero voy a ir a donde... Segundas marcas, conseguir, porque allá me sale un poco más barata la leche, aunque sea 50 centavos menos. Y el comerciante que vos tenías a una cuadra va a tener de dejar de tener esas ventas que tenía en el día a día. Y ese también, digo, no va a tener ningún tipo de ayuda. Eso es verdad, eso es completamente verdad. Digo, tengamos en cuenta que no todo el mundo tiene la espalda para bancarse una devaluación de 50%, es decir, una remarcación del valor del dólar del 100%, aumento de tarifas de transporte, porque convengamos que también los comerciantes viajan en transporte público, o si no viajan en transporte público usan combustible, y el combustible también es inflacionario, porque básicamente no vienen en burro los productos que van a las góndolas, vienen en colectivos, no, en camiones, vienen en distintos medios de transporte. Yo creo que va a estar muy complicada la situación y me preocupa muchísimo el hecho de lo que dijo Mondino hace ya unos poquitos días, en los cuales si no quiere, si no lo puede vender el producto a determinado precio, tenés que bajarlo, porque si no, no venderá. Hay un tema que se habla en economía, que es muy importante, que es la elasticidad de los productos. La elasticidad es qué tanto podés dejar de consumirlo. Lo explico muy burdamente. ¿Qué tanto podés dejar de consumir? Mientras que la inelasticidad es que no puedes dejar de consumirlo. Un ejemplo brutal es un medicamento. Vos no podés dejar de consumir un medicamento por más que te cueste más caro. Es decir, vos tenés diabetes por decir una enfermedad, vos tenés que seguir consumiendo insulina. Los alimentos son, al fin y al cabo, es decir, las segundas marcas y terceras marcas que van a aparecer, porque al fin y al cabo vos tenés que comer. Claro. O sea, nosotros vivimos, tenemos que comer para vivir, es un hecho objetivo de las realidades, es imposible no hacerlo. Ahora, nosotros también somos, como país, yo me acuerdo que antes no estaba abierta la importación, y vos ibas al dentista y te decía, mira, te tengo que poner esto porque como no está abierto, no tengo los insumos que tengo que tener. Y vas a un restaurante y te decía, no, ya no tenemos el pulpo, porque antes podíamos traer el pulpo, ahora está tan caro que, digo... ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? Ahora resulta que abrimos la importación a diestra y siniestra. Sí, no sé qué es lo mejor. ¿Cuál es la solución? ¿Entendés? En definitiva, porque antes no teníamos insumos, entonces siempre estamos penando algo, ¿entendés? Tengas o no tengas plata, ¿no? Estamos hablando de quien tiene una posibilidad de ir a un dentista y pagar un arreglo y que te dice, no, mira, estos son insumos nacionales, que es lo que tenemos, hubiera sido mucho mejor otro, pero está cerrada la importación y hay cosas que, o hay remedios que no se pueden traer, o hay cosas que no se pueden traer, y hay pacientes que no pueden tener determinadas cosas. Y ahora que se abre también es un problema, porque las pymes se van al diablo. O sea, que nunca encontramos la solución. O por un lado o por el otro, siempre por alguna cosa fallamos. Y por otro lado, siento que debe ser el primer presidente que no miente, porque él dijo que iba a hacer todo esto. O sea, nos estamos asombrando de algo que no nos tendríamos que asombrar. Se votó esto. Se votó esto. Entonces digo, ahora nos agarramos la cabeza. Pero digo, lo que sí nunca dijo, que él hablaba de la casta, y lo que nunca dijo que lo iba a pagar la gente. Esto. En ningún momento habló de jubilados. En ningún momento tampoco en la campaña habló de decir, bueno, vamos a tratar de abrir fábricas. ¿En qué momento algún político, y no me quiero poner en contra de Milei, porque también los otros no hablaban jamás de decir, vamos a abrir fábricas? O sea, acá ninguno abre la posibilidad de que haya más laburo para la gente. Digo, ¿dónde está? Vamos a ver que nos cierren las cuentas. Hoy también lo escuchaba Martín Redrado. No, esto va a ser durante unos meses muy difícil, después se va a estabilizar, porque la idea es bajar de cuajo la inflación y las cuentas fiscales. Digo, la gente tiene que comer arroz, como vos decías hoy. No comprará la caja de 4.000 pesos, pero va a tener que comprar la de 1.000 mangos, la polenta, lo que sea. Pero digo, las cuentas fiscales y la cuenta de tu casa que no podés pagar la luz, ¿en qué momento se piensa en esa gente? No, a ver, estoy de acuerdo. Empiezo por el segundo punto. Hay una cuestión que para mí es fundamental, que es para mí
Milei mintió en cierto punto. Ah, sí, decime bien, porque yo por ahí escuché a media o escuché lo que quería escuchar. Por ahí puede ser también, ¿no? No, a mi entender es, digo, cuando lo que dijiste vos correctamente de ahora está pagando la gente el ajuste. Sí. Es verdad que Milei dijo que iba a ajustar, pero en un comienzo le iba a ajustar la política. Sí. Cuando asumió, le iba a pagar el Estado. Sí. Bueno, de hecho recortó esas cosas, pero no las... Es decir, bueno, pero ¿cuánto implicó el punto 3, el recorte de los ministerios? ¿Cuánto significó? Eso es lo que quisiera saber. No sé cuánto significa el PBI, no sé. 0,00142% del PBI. Es una medida demagógica, entonces. Porque siempre el pueblo, nosotros decimos, que le corten a la nafta a los políticos, que los jueces no manejen el auto privado y que se paguen ellos la nafta. Bueno, todo eso yo no sabía que da el número que vos acabas de decir. Entonces, es para la tribuna eso. Los 9 ministerios, de más de 50 secretarías y más de 100 subsecretarías, ese es el número que te acabo de dar. Además, otra cosa que llama la atención de los puntos es que él habla de la reducción en la gente que fue contratada el último año, que va a ser vista o revista porque puede tener que ver con relaciones vinculadas a familiares. Y él después la nombra a la sobrina o saca lo que había hecho a Cari. Claro, a la hermana la pone después de que Macri había sacado un decreto diciendo que los familiares no podían ocupar lugares políticos. Entonces, de alguna manera hace un decreto diciendo una cosa y después borra un decreto que ya estaba. Entonces, un poco no se entiende eso, porque cuando uno tiene que tener credibilidad, lo tiene que tener para todos los puntos. No podés decir yo le creo en este punto y en este otro no. Sí. A ver, estoy de acuerdo con lo que decís y por eso digo que decir que Milei mintió es algo también un poco difícil, un poco fácil, porque dijo tantas cosas, dijo tantas cosas contradictorias. Digo, ¿hasta qué punto mintió? ¿Hasta qué punto no mintió? Es difícil entrar en ese término, pero lo que decimos es verdad. No hay una coherencia desde que asumió a la fecha en las medidas que toma. Y volviendo al tema de lo que decías acerca de las importaciones, yo creo que tiene que haber un punto medio en el cual hay productos en los cuales... Es verdad, hay productos que deberían poder importarse porque no se producen localmente o porque son necesarios para la producción. Es decir, hay insumos industriales. Hay otros productos que no, que fabricamos localmente. Esos productos deberían poder totalmente de acuerdo. Sí. Nunca, jamás, porque no tiene sentido, porque podés matar la industria local, porque es pérdida de laburo. Después, ¿qué pasa con esa gente? Después, ¿qué pasa con esas industrias? O sea, preferimos pagar a una persona que está esclavizada en la otra punta del mundo porque pagamos más barato en vez de que mantener la industria local, que la idea es que crezca y se vuelva cada vez más productiva y que tenga mejores capacidades. Es una cuestión ya ideológica que me gusta plantearla. Y por otro lado, que es un problema también grave, que lo mencionó Caputo y que para mí se hizo el desentendido, porque tengamos en cuenta de que en su gobierno se tomó mucha deuda externa. Y actualmente tenemos mucha deuda externa que representa un gran porcentaje del PBI. Y que el hecho de que vos tengas que dedicar los dólares que tenés en el Banco Central, en las reservas del Banco Central, para pagar al FMI, y digo al FMI porque es el más emblemático, porque tiene la deuda más grande y porque tiene uno de los acuerdos más potentes contra la Argentina, pero también hay otros acreedores. El hecho de que vos tengas que destinar dólares para pagarle básicamente a acreedores de la República Argentina es un problema grave, porque el pulpo que me decís vos, o el torno del dentista, o el insumo industrial de la pyme, o lo que sea necesario, no te cuesta más comprarlo porque esa plata, esos dólares, la tenés que dedicar a pagar a una deuda. Y el problema de la deuda no es que la deuda es buena o mala, no es una cuestión de la deuda es buena o mala. La cuestión es, si vos pedís deuda, tiene que ser para un fin productivo. Es decir, si yo pido deuda es porque voy a aumentar mis capacidades productivas como nación para poder afrontar ese pago. Pero por eso digo, yo gasto estos dólares porque yo no puedo comprar localmente la determinada maquinaria o determinadas cuestiones que son necesarias para aumentar la producción o aumentar mis capacidades para hacer repago. El problema es que no se hizo eso. No, por eso es que... Y que estamos en una situación en la cual es blanco o negro todo el tiempo y no funciona así. Pero siempre es blanco y negro. Francisco, yo obviamente no me gusta embanderarme con ningún político porque para mí todos han hecho cosas bastante malas. Por ejemplo, esta deuda que se contrajo en el gobierno de Macri con Caputo a la cabeza,
Después, la reconoce el gobierno de Alberto Fernández, por eso se divide el peronismo también. O sea, que reconoce una deuda que los argentinos no vieron, como vos decís. O sea, no la vieron en una escuela, en una autopista o en una revolución productiva, como se hablaba en su momento. Entonces digo, fábrica. Vos hiciste mal en contraer la deuda y yo también hice mal en decir, bueno, está bien, la reconozco. Ahora nos damos cuenta que cuando se pelearon entre ellos, el gobierno anterior, uno era porque decían, no tenemos que reconocer esta deuda porque no es del pueblo argentino. Entonces digo, ¿y quién termina pagando los platos rotos? Ni Alberto, ni Cristina, ni Milei, nosotros. Ni Caputo, ni Macri, ni nadie. Correcto. Los mismos nosotros. Es terrible. Ahora, estos 10 puntos que dijo ayer Caputo, ¿son puntos que nunca se hicieron? O sea, uno dice drásticamente, bueno, ¿esto es algo nuevo? Sí, no. Entonces, claro, a esto voy, se lo estoy preguntando a propósito, porque digo, si uno va a tomar medidas aleccionadoras que ya fracasaron y encima en el medio está un pueblo que ya no da más, es como que vos estás diciendo, bueno, estamos insistiendo con el mismo remedio ante un paciente que se estaba muriendo y que no le hizo nada. Entonces, yo creo que el paciente, como dijo ayer bien cuando dieron estas medidas y está en terapia intensiva, necesita una cura nueva, no necesita más de la misma medicación que ya no le hizo efecto y que lo está desgastando físicamente. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Aparte te sumo un detalle, que es un problema para mí cuando Caputo se puso a hablar y que puso el eje en el déficit fiscal. Yo pregunto abiertamente, ¿cuántos países centrales hoy en día tienen superávit fiscal? No tengo ni idea yo, la verdad. China no lo tiene. China tiene un déficit de más de 10 puntos. Estados Unidos igual. El Reino Unido tiene alrededor de 7. España tiene casi 5. Creo que Francia también tiene 5. Brasil, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, también tiene creo que 4 o 5 puntos. Estamos hablando de que los países centrales tienen déficit fiscal. Claro. ¿Hasta qué punto es la causa de todos los males? Es decir, pensar como que el déficit fiscal es el problema de todos los males es mentira. Para mí, el problema más grande que hay que tener siempre es la balanza comercial, el déficit comercial. ¿Por qué el déficit comercial? Porque es el que determina la cantidad de dólares que te terminan por ingresar o por salir de la economía. Sí. Es decir, la balanza comercial es cuántos dólares te entran, dólares en realidad es moneda extranjera. ¿Cuántos te entran cuando te egresan? Dicho esto, y volviendo al déficit fiscal, hay un tema que yo no creo que la emisión normal que hacen todos los países del mundo genere inflación. Yo creo que la emisión desmedida me refiero a, comparemos con la emisión que hizo Guzmán en el 2020, en plena pandemia, donde aumentó una cantidad de puntos la base monetaria porque era una pandemia y no tenía que sacar recursos. Eso es una inflación desmedida. La inflación que hay hoy en día, tanto como hubo con Macri como con Alberto, no implicó inflación. Es decir, ¿por qué digo esto? Con Macri hubo 0 de emisión monetaria en los primeros 2 años y la inflación se duplicó. Con Alberto hubo una inflación baja o moderada y la inflación también se duplicó. O sea, yo creo que en realidad el déficit fiscal, para mí, es una consecuencia de la inflación y no causa, por cómo funciona el Estado. ¿A qué me refiero con esto? El Estado funciona con partidas. Vos haces un presupuesto, le destinás X cantidad de plata a cada partida, y en un escenario inflacionario, donde básicamente el peso empieza a valer menos, y donde empieza a costar cada vez más todo, vos, con lo mismo que habías presupuestado el año anterior, no te alcanza, entonces el Estado tiene que, para cubrir y llegar a aplicar lo presupuestado, tiene que emitir. Eso por un lado, y por el otro, en una economía que ya sea que esté creciendo o que estén aumentando los precios, en este caso estaban pasando las dos cosas, vos tenés que emitir, porque vos no podés estar en una economía en la cual está creciendo o tiene un aumento continuo de los precios, un aumento continuo de la inflación y no emitir, porque lo que termina pasando es que la base monetaria que tenés termina por no alcanzar. Es decir, y volviendo a tu pregunta, la mayoría de estas medidas ya se aplicaron. Ya se aplicaron. Y no hay registro ni en la historia reciente, ni yendo más para atrás, que haya tenido beneficios. Exactamente. La idea de ahora sufrimos para estar mejor después es falso. ¿Cuántos países en el mundo desarrollados o primer potencia han sufrido esto, han pasado por algo así? No existen registros de ese estilo, y menos en el mundo reciente. Y eso es lo que a mí me preocupa.
A todos nos preocupa, Fede. Para el colmo. Creo que era el punto 10. Aparte de todo, vos estás duplicando la UH y la tarjeta alimentar. Y venías diciendo que el déficit fiscal, volviendo para el déficit fiscal, era el problema, y que era el problema porque se destinaba mucha plata a los planes sociales. Sí. Sí, hay una contradicción enorme. Hay una contradicción enorme. Francisco, clarísimo. La verdad que no te interrumpimos porque toda esta deducción que hiciste es muy, muy interesante. Gracias. Esperemos también llamarte cuando haya un aumento jubilado que no se nombraron y aumento de salarios, que se espera que en algún momento aparezcan también, ¿no es cierto? Creo que no hay plata, vamos a hacer nosotros. Bueno, porque con los mismos sueldos pagar todo lo que se tiene que pagar. Yo encantado. Así que muchísimas gracias. Acá está tu Instagram, mirá, @f.martinelli con doble L, .masa con doble S. Así que muchísimas gracias, Muchas gracias, Francisco. A ustedes por haber invitado. Muy bien. Bueno, hablamos de...